Algunos de los pilotos de Okinawa volaban en el Oka, el avión suicida Flor de Cerezo. Se trataba de una bomba volante propulsada por motores cohete y lanzada desde el fuselaje de un bombardero, pero el bombardero de transporte del Oka resultaba un blanco fácil para los cazas norteamericanos. Muchos fueron derribados antes de poder enviar a los pilotos de los Flor de Cerezo a su mortal trayecto. En la primavera de 1945, la flota imperial japonesa agonizaba. El poder aéreo norteamericano había echado a pique a sus acorazados y portaaviones. Entonces, la Armada Imperial lanzó otra ofensiva kamikaze, esta vez con submarinos. Los submarinos de bolsillo japoneses habían tenido un papel menor en Pearl Harbor en 1941. Los norteamericanos recuperaron 2 de ellos tras el ataque. Casi 3 años después, estos submarinos tuvieron descendientes menos convencionales. A finales de 1944, la Armada japonesa había desarrollado su propio submarino suicida, el Kaiten, o Conmoción Celeste, una versión pilotada por un solo hombre del torpedo Long Lance tipo 23, arma que había causado estragos entre los barcos aliados al principio de la guerra. El Kaiten podía ser lanzado desde un crucero modificado o desde submarinos nodriza. Los Kaiten eran armas siniestras y las que han sobrevivido aún ejercen un poderoso influjo en los hombres entrenados para manejarlos. La idea era que el piloto del Kaiten saltara 150 metros antes del impacto. Pero una vez incrustado en su exiguo interior y con la escotilla cerrada por encima de su cabeza, el piloto sabía muy bien que no le sería fácil volver a casa. El Kaiten era en parte un torpedo y en parte una tumba metálica. No escaseaban voluntarios para las misiones de los Kaiten. Muchos de ellos eran aprendices de aviadores para quienes no había aviones. Los pilotos de Kaiten se entrenaban en una apartada isla frente a la costa de Honshu. La selección para esa tarea era rigurosa. Los pilotos de Kaiten, al igual que los kamikaze, llevaban la cinta blanca llamada Hachimaki, inspirada en el tocado de los antiguos samuráis. Las primeras operaciones de los Kaiten se dirigieron contra los cargueros enemigos en el atolón de Ulithi y en Palau. El 20 de noviembre de 1944, en Ulithi, un Kaiten alcanzó y hundió el petrolero Mississinewa. Pero los informes japoneses de las primeras incursiones de Kaiten exageraban sus resultados, pregonando que habían hundido acorazados y portaaviones, cuando en realidad eran ellos quienes sufrían las mayores bajas. A finales de febrero de 1945, el alto mando japonés llegó a la conclusión de que las operaciones de los Kaiten contra fondeaderos bien defendidos solo provocaban la destrucción de los submarinos nodriza. A regañadientes, decidieron atacar la línea marítima de suministro de las tropas norteamericanas de Iwo Jima. Estas operaciones también fracasaron. Los submarinos nodriza fueron detectados por las patrullas aéreas y los grupos de superficie. La última gran operación de los Kaiten, en julio de 1944, fue también su mayor éxito.
el destructor norteamericano Underhill voló por los aires al chocar con un Kaiten lanzado desde un submarino I-53. La última víctima de los Kaiten, una barcaza de desembarco, se hundió el 15 de agosto de 1945, día de la rendición de Japón. Las operaciones de los Kaiten le habían costado a la Armada japonesa 8 submarinos y 900 oficiales y marineros a cambio de escasos resultados. Los pilotos de Kaiten sobrantes quedaron contemplando su propia vida ante la derrota del país por el que se habían comprometido a entregarla. Había sido un sacrificio terrible e inútil. En julio de 1945 se preparaban en el desierto de Nuevo México las pruebas finales de un arma mucho más mortífera que los Kaiten. Se estaba preparando una bomba atómica para una prueba de detonación. Los aliados habían descubierto los restos del programa atómico alemán y llegaron a la conclusión de que llevaban varios años de retraso respecto al proyecto Manhattan. Los alemanes nunca estuvieron a punto de fabricar una bomba atómica. Pero las ruinas de Alemania dieron un nuevo giro a la cuestión atómica. Alemania había sido derrotada, pero ¿habían transmitido los alemanes sus conocimientos atómicos a sus aliados japoneses? En las últimas semanas de la guerra europea, hasta Adolf Hitler veía llegar el fin de la guerra. Los rusos, a las puertas de Berlín, se preparaban para la última y definitiva ofensiva. Se acababa el juego. Los criptógrafos británicos de Bletchley Park, a 75 kilómetros de Londres, tenían asientos de primera fila para la caída del Tercer Reich y podían hacerse con algunos de sus últimos y extraordinarios secretos. Los mensajes militares alemanes transmitidos en Morse y codificados por la máquina Enigma eran interceptados por Bletchley Park y leídos en tiempo real. Los criptógrafos que trabajaban en los barracones de Bletchley observaban cada movimiento del ya condenado alto mando alemán. Se interesaban especialmente por los movimientos de determinados submarinos y por sus cargamentos. Los submarinos navegaban por el Océano Índico para entregar cargamentos de alta prioridad a sus aliados japoneses. Aparte de las municiones y la maquinaria, había envíos más siniestros. Los alemanes entregaban los frutos de su investigación científica de guerra. No solo en cuestiones como el radar, sino también en guerra bacteriológica. El 25 de marzo de 1945, 3 semanas antes del ataque del Ejército Rojo contra Berlín, zarpó hacia Japón un gran submarino minador alemán. A bordo iban varios oficiales japoneses. En sus depósitos para minas transportaba unas pesadas cajas de plomo con material radioactivo producido por el programa atómico alemán. Más tarde, un tripulante declaró que en las etiquetas de los contenedores podía leerse U-235. El uranio 235 es un elemento imprescindible para desencadenar una reacción atómica en cadena. La guerra terminó antes de que el submarino llegara a su destino. Su capitán se rindió a un destructor aliado y fue escoltado hasta Norteamérica. Parece probable que el cargamento radiactivo se destinara a la fabricación por parte de los japoneses de una bomba sucia de radiaciones. Los norteamericanos declararon que el submarino solo transportaba óxido de uranio, que al no ser radiactivo no precisaba contenedores de plomo. El objetivo de la bomba sucia, transportada por un avión lanzado desde la catapulta de un submarino especial, hubiera sido una ciudad de la costa oeste norteamericana. De haber tenido éxito, esa incursión hubiera eclipsado a la desafortunada ofensiva de los globos. Pero serían los norteamericanos quienes soltarían las primeras bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945.
Estos bombardeos provocaron el final de la guerra en el lejano Oriente y en el Pacífico. Ambas incursiones mataron a 105.000 personas. Durante los años siguientes, miles de personas más murieron por enfermedades relacionadas con la radiación. El 15 de agosto de 1945, los japoneses firmaban el acta de rendición a bordo de un acorazado norteamericano anclado en la bahía de Tokio. El general MacArthur declaró: "Este asunto está zanjado". Las armas secretas japonesas plantearon una amenaza terrorífica, pero nunca cumplida, de guerra biológica contra los Estados Unidos. Se emplearon en los también terroríficos pero reales ataques contra buques de guerra por parte de los kamikaze, con aviones convencionales y con cohetes pilotados, y suscitaron la amenaza de una ofensiva submarina similar, pero ninguna de estas armas pudo frenar la inevitable derrota.